Todos con la ayuda de Hashem. Que tengo muchos libros. Esperen que me acomodo un poco. Estamos en el shiur de los miércoles, el cual lo dedicamos a el estudio, el análisis de las biografías de nuestros más grandes sabios en la época de la Mishnah. Y venimos en una, digamos, respetando una línea de tiempo y un curso de acontecimientos. Y nos toca hoy estudiar la vida de dos grandes sabios que fueron Yossi ben Yoezer y Yossi ben Yohanan. Yo ahora voy a explicarles quiénes fueron. Todo el shiur de hoy va a estar dedicado a su vida y a los acontecimientos. Y como siempre les digo, es importantísimo entender el contexto, el marco, toda la trastienda de sus vidas para comprender lo que ellos vivieron, lo que ellos enseñaron. Y además, como siempre les repito, no me canso de repetirlo, también nuestros grandes sabios eran seres humanos de carne y hueso, tenían muchísimas dificultades, desafíos, tribulaciones, peripecias, vivieron de todo. A veces nos queda la imagen fantasiosa de que la vida de ellos era una vida digamos, de panacea, de idílica y tranquila, y siempre pensamos que nuestra generación o nuestra era es mucho más dificultosa y tormentosa, y sin embargo no es así. La vida de nuestros sabios estaba llena, repleta de desafíos. Eran seres humanos con montones de todo, digamos, de dificultades. Vamos a estudiar justamente, vamos a entrar ahora en uno de los períodos más oscuros y difíciles de toda nuestra historia. Pero bueno, antes de empezar con el detalle, les anticipo que estamos ahora, para que se ubiquen en el tiempo, ¿no? A mí no me interesan mucho las fechas, porque esto no es una clase de historia, y segundo, no tiene sentido memorizar las fechas, porque no es el punto. El punto acá es analizar las vidas, las biografías, las palabras, sus ideas y lo que nos dejaron, ¿no? Su legado. Pero para ubicarnos en el tiempo, que nos puede ayudar un poco, estamos desde el menos 200 al menos 130 de la era común. Estamos en ese periodo, en esa época. Ya estamos, hoy si Dios quiere vamos a entrar en lo que fue la historia de Hanukkah, que fue justamente al fin de esta era de Yossi ben Yoezer y Yossi ben Yohanan. Bueno, hice la introducción, arrancamos. Habíamos quedado la semana pasada con Antignos. Antignos fue el alumno de Shimon HaTzadik, y Antignos tuvo también otros alumnos. Sus dos alumnos más predilectos, más destacados, eran justamente Yossi ben Yoezer y Yossi ben Yohanan. Estos dos Rabanim, Tanaitas, que los dos se llamaban Yossi, casualmente se llamaban Yossi, y les voy a decir algo interesante, que en todos estos Tanaim que estamos estudiando, la vida de estos dos sabios, ustedes se fijaron que no tienen un título honorífico, no se llaman Rabbi Yossi, o no se llamaba Rabbi Antignos, o Rabbi Shimon HaTzadik. Se llamaban por su nombre, Shimon HaTzadik, Antignos, Yossi, y vamos a ver que van a haber varios sabios más a través de estas generaciones que no van a tener un título rabínico. Y esto se lo preguntaron al Rab Shrirá Gaón, un gran rabino de la época de los Geonim, los sabios de Babilonia. ¿Por qué estos rabinos, que fueron, por supuesto, fueron rabanim, por qué no tenían el título de Rab? Y él respondió que ellos no necesitaban título de Rab. Los títulos honoríficos de los, digamos, rabínicos fueron posteriores, porque había que honrar y había que distinguir a ciertas personas como rabinos. Sin embargo, ellos no necesitaban de eso, su propio nombre ya los marcaba y los distinguía. No necesitaban ningún digamos, otra decoración a su persona misma. De todos modos,
Antignos tuvo dos alumnos, como dije antes, los más destacados. Yossi ben Yoezer y Yossi ben Yohanan. ¿Por qué fueron dos? Vamos a explicar esto. Yo les anticipé la semana pasada que hoy comenzaba el periodo de las Zugot. Zugot quiere decir en hebreo las parejas, los dúos. Hasta Antignos, el liderazgo del judaísmo, del pueblo judío, estaba concentrado en una sola persona. Antignos era el que lideraba en todos los ámbitos, en todas las áreas, menos la que una Gedolá. Que eso ya habíamos dicho, que eso se escindió, se separó digamos, del presidente de la comunidad en la época justamente de Antignos y quedó en manos de otros Kohanim, que ya dijimos que el último, en el cual venimos hablando, que vamos a hablar de hoy, se llamaba Jonió. Dentro de un ratito vamos a hablar de él. Pero hasta Antignos el liderazgo se concentraba en una persona. Cuando digo liderazgo, hablo de un liderazgo total, político, religioso, en todos los ámbitos. Cuando Antignos muere, pasa algo grave. Les voy a contar lo que pasa y lo que suscitó, lo que generó la división de poderes en nuestro pueblo. Es una división que se puede decir que perdura hasta hoy en día, pero fue en ese momento muy necesaria. Voy a explicar. Yo les había contado que el Cohen Gadol en la época de Antignos, el último Cohen Gadol se llamaba Jonió, que Jonió era el hijo de Shimon Atzadik. ¿Qué pasó? Yo les dije que el Cohen Gadol, además de ser Cohen Gadol, el sumo sacerdote, tenía un cargo político, que era el representante ante el reino griego. El reino griego en aquel entonces, después de Alejandro Magno, se dividió. Los generales de Alejandro, cuando se murió Alejandro Magno, se dividieron todo el imperio que Alejandro había conquistado. Eretz Israel, particularmente, quedó medio neutro, medio neutral. No se olviden que Alejandro fue muy complaciente y benigno con la tierra de Israel. Ya explicamos por qué y su relación de amistad con Shimon Atzadik, ya lo explicamos esto. Pero una vez que Alejandro se muere, el imperio Eretz Israel quedó entre dos imperios. Entre el imperio del Ptolomeico, de los famosos reyes Ptolomeos, que estaban en Egipto, con sede en Alejandría, y de los reinos seleucidas, que estaban en el norte, vendría a ser Siria, Líbano, donde más o menos el reino fenicio, ahí quedaron el reino seleucidas. Se dividió el imperio griego en esos dos imperios, al norte y al sur de Israel. En esa disputa sobre la tierra de Israel, el que al principio se ganó la tierra fue el rey Ptolomeo. Ptolomeo I hubieron 5 reyes Ptolomeos, del 1 al 5. Empezamos con el primero y vamos a terminar en el quinto. Eran padre e hijo que se iban heredando el trono. ¿Qué pasó? Yo les voy a contar. Les dije antes que el Cohen Gadol, además de ser Cohen Gadol, era el responsable del tributo al rey Ptolomeo, o sea, al reino griego. O sea, el reino griego les dio la posibilidad a los judíos de libertad de culto, libertad, inclusive una autonomía política, de toda índole, pero a condición de que aporten sus tributos, sus impuestos al reino griego. El responsable, el que daba la cara del pueblo ante el rey Ptolomeo era el Cohen Gadol. Él era el responsable de la recaudación impositiva y luego de ejecutar, de efectivizar el tributo. Una vez Jonió, en un año, Jonió, que era el Cohen Gadol, recaudó el impuesto, el tributo en el pueblo, pero se negó a enviárselo al rey Ptolomeo. El rey Ptolomeo en esa época era el rey Ptolomeo II, y se imaginan, se habrá enfadado, se encolerizó y amenazó con conquistar la tierra de Israel por no haberle, enviado el tributo, el impuesto que le correspondía. Y no se sabe bien por qué, no está claro en la historia por qué Jonió se negó, no se sabe. Lo que sí se sabe, está escrito en los libros, en los Midrashim, también lo escribió, yo me estoy basando mucho en el libro del Rab Abraham Zacuto, famoso historiador español, que también además era un gran astrólogo, tenía un libro que se llama Sefer Yuhasim,
y él relata mucho. Quiero que sepan que yo todo lo que cuento no es un invento. No digo nada si no lo veo escrito y lo estudio y lo analizo. Todavía no sepan que acá no hay fantasía. Esto es todo realidad. Y las fuentes nuestras son nuestras bien fieles y fidedignas. Entonces, les cuento. No se sabe bien por qué Jonió se negó. Lo que sí se sabe es que Jonió tenía un sobrino. En el curso de hoy vamos a hablar mucho de los sobrinos. Pero Jonió tenía un sobrino que se llamaba Yosef ben Tubía. Yosef ben Tubía se ofreció a su tío, a Jonió, a ir a intermediar, a interceder ante Ptolomeo II para pedirle el perdón y la amnistía y suplicarle que no invada la tierra de Israel. Y así fue, accedió Jonió con su sobrino hijo Andá, hacete cargo digamos, del desastre que yo hice. Y cuando fue este Yosef ben Tubía a lo de Ptolomeo II, le cayó tan bien a Ptolomeo que lo nombró a él, a Yosef ben Tubía, como el nuevo responsable de la carga tributaria de la tierra de Israel. Y además le mandó un séquito de 3.000 inspectores, unos sabuesos, que lo acompañaron a Yosef ben Tubía, y se convirtió ahora él en el nuevo, vamos a decir así, representante ante el imperio griego. Y eso fue muy peligroso. ¿Por qué fue muy peligroso? Porque este Yosef ben Tubía no tenía el nivel de formación que tenía Jonió, y tampoco era un gran sabio, según lo que dice en el libro de historia, fue una persona que abusó de su poder. La carga tributaria se hizo muy pesada, y él, por supuesto que, como dicen, le digo que hay montos, hay números que están escritos en los libros, y se ve que le hizo una remesa de unos 3.000 monedas, que habrá sido una fortuna en aquella época, para que Ptolomeo le delegue a él todo el poder en la tierra de Israel. Y este Yosef ben Tubía, con ese poder en mano, empezó a vender la Keunah Gdolá. Desplazó a Jonió, su tío de la Keunah Gdolá, y empezó a venderla. Y se asoció, se amigó con los Tzedokim. Habíamos escrito la semana pasada, es una nueva secta, muy brava, muy dura, una secta, por así decir, contraria a todos los preceptos nuestros, a la función rabínica, a la hegemonía rabínica, y los tzedokim empezaron a ocupar puestos de Keunah Gdolá, como habíamos hecho la semana pasada. Entonces la Keunah Gdolá quedó en manos de los tzedokim, y además la representación política ante los griegos quedó en manos de gente no apta, como fue Yosef ben Tubía. Y lo que pasó que hubo un vacío grandísimo de poder religioso en el pueblo de Israel. Ese vacío tenía que ser llenado inmediatamente, porque en esa brecha, ¿no?, de media anarquía religiosa que hubo en la tierra de Israel, los griegos y el Ptolomeo empezaron a invadir culturalmente la tierra de Israel. Y realmente que había un peligro muy grande de una asimilación. Entonces, el Sanedrín, que era, ustedes saben, es la famosa corte rabínica o el parlamento judío, que era el que regía todas las leyes, decidió que había que cambiar la forma, digamos, por así decirlo, el formato político del pueblo. Y había que hacer una división de poderes y colocar gente idónea para que dirija al pueblo. Inventaron un nuevo puesto, que es el puesto del Nasí. Nasí es el presidente. Nunca hubo presidentes en nuestro pueblo. Nuestro pueblo, de hecho, siempre tuvo monarcas, tuvo profetas, tuvo monarcas, y nosotros conocemos que la forma política que la Biblia, que la Torá propone es la monarquía. Pero la monarquía en aquella época era inviable porque los reyes eran griegos, y además el poder político quedó en manos de un tal Yosef ben Tubía, que no era un hombre muy bien visto por los sabios. Entonces, hubo que inventar un nuevo cargo, el cargo presidencial. El cargo presidencial va a ser el cargo que represente a la ortodoxia del pueblo.
Parece mentira, pero bastante real y moderno que estamos diciendo. Y la ortodoxia del pueblo pasaba ahora a ser representada por un nazí, se llamaba Nazí a Sanedrín, o el presidente del pueblo, y nombraron a Yossi Ben Yoezer, que como dijimos antes era el mejor alumno de Antignos y Sojo. Y así fue como Yossi Ben Yoezer fue el primer presidente nuestro. El primer presidente fue Yossi Ben Yoezer. Además, entendió el Sanedrín que había que subdividir, como dijimos, ese poder y no concentrarlo en una sola persona. Y entendieron que había que nombrar un Av Bedin. Un Av Bedin vendría a ser como el juez supremo de la Corte Suprema, que sería el Sanedrín, el Av Bedin, la cabeza del Bedin, el juez supremo. Entonces, el poder judicial quedó en manos de Yossi Ben Yohanan, que era otro rabino, y el poder político ortodoxo quedó en manos de Yossi Ben Yoezer. Y así se formó el primer dúo, la primera pareja de líderes en nuestro pueblo. Se llama el primer zug. Y hubieron solamente 5 zugot. Hubieron 5 dúos. Y Baruch Hashem, les cuento, que este binomio de poder funcionó a la perfección. Durante 5 generaciones, 5 sucesiones de dúos, de parejas, no es como un presidente y un vicepresidente, ¿no? Estamos hablando de un presidente y un juez de la Corte, digamos, el presidente de la Corte Suprema, lo que sería hoy en día en términos modernos. Ellos manejaban todo, digamos, la política en Israel. Bueno, ¿qué pasó con esto? Les cuento. Fue tan brillante la idea del Sanedrín y con este nuevo formato de poder que nuestros sabios empezaron a llamar a los zugot eshkolot. Eshkolot quiere decir Ishakolbo. Eshkolot quiere decir racimos de uva. Es conocido que los sabios son comparados a la uva. Y Eshkolot lo llamaban porque la palabra Eshkol en hebreo es una especie de reducción de una frase que es Ish Sheakol Bo, el hombre que todo lo tiene. ¿Qué es que todo lo tiene? Que eran tan completos que tenían Torah, Yirat Shamayim y Gemilut Hasadim. O sea, para acceder a la presidencia y para acceder a la Corte Suprema, tenían que tener Torah, ser sabios de Torah, Yirat Shamayim, temor al cielo, y además Gemilut Hasadim, ser hombres de favor, hombres de bien, hombres de beneficencia. Si reunían las 3 condiciones, podían acceder a esos puestos tan elevados. Y así fue como estos sabios fueron llamados a Eshkolot. De hecho, Yossi Ben Yoezer, además era Cohen, lo llamaban nuestros sabios a Hasid Sheba Keuna, el piadoso de la Keuna. Quiere decir que eran hombres muy, pero muy capaces, muy idóneos para su puesto, y no en vano lo eligieron como Nazí, presidente de Israel. Ahora, no quiere decir eso que con este nuevo nombramiento, esta nueva composición, este nuevo armado político estaba todo solucionado. Acá empezaba la lucha por recuperar el poder sobre el pueblo, y más que el poder político se buscaba acá el poder religioso, que el pueblo vuelva a confiar en sus líderes, en aquellos que los guiaban, que estén bien representados y sean personas de bien, ejemplares. Eso es lo que más que se buscaba. Pero no era nada fácil, les cuento que le fue muy difícil porque era tan, pero tan, digamos, invasiva la cultura griega. Tenemos que pensar que la cultura griega fue una revolución mundial, esto no fue algo ni de un día para el otro, ni una más de las culturas. Fue una cultura que removió toda la orbe. Todo el mundo entero cambió su forma de ver, cambió su forma de pensar. Los filósofos griegos y toda su nueva forma de vida que proponían, conquistó el mundo prácticamente. Con todo este desorden, les cuento, la Gemara cita que Yossi Ben Yoezer y Yossi Ben Yohanan, que fueron, dijimos, el primer dúo político que tuvimos, fue también a su vez la primera discusión, el primer mahloket que se suscitó entre nuestros sabios de la historia. Desde Moshe hasta Yossi Ben Yoezer y Yossi Ben Yohanan, desde Moshe hasta ellos, nunca hubo una discusión entre
nuestros sabios, nuestros líderes, los profetas. Nunca hubo un debate que terminó con dos opiniones distintas y digamos, irreconciliables. Nunca sucedió eso. Siempre hubieron un estudio, de análisis, siempre hubo un sistema de cuestionamiento, de preguntas y respuestas, pero siempre hubo una conclusión, hubo un consenso. La primera vez que no hubo consenso fue cuando se dio el primer, digamos, la primera pareja de liderazgo. Fue la primera vez que hubo un mahloket. Si Dios quiere, vamos a explicar en las siguientes clases cómo se permite que haya un mahloket. Pero sepamos que este fue el primero. ¿Qué es un mahloket? Ellos habían recibido la Torá Le Moshe Sinai. Digamos, es una Torá oral que iba siendo transmitida. Pero esa Torá oral, como le dije hace dos clases, era una Torá oral interpretativa, donde la persona que la recibió tiene el derecho de pensar, de cuestionarla, de analizarla y tomar una postura. Bueno, lo que pasó fue que, parece algo sencillo, pero en un corbán que hubo en aquella época, que estaba el Beit HaMikdash y se ofrecían sacrificios, era Yom Tov, y hay una ley de la Torá que hay que hacerle senijá, hay que apoyar las manos sobre la cabeza del corbán. Pero los rabinos de Anshne Knesset Gedola, que había sido la gran asamblea en Persia, hacía más o menos unos 50 años, prohibieron tocar animales en Yom Tov. Son muktzeh. Los animales no se pueden tocar en Yom Tov, es muktzeh. Entonces se preguntaron, cuando está prohibido tocar un animal, ¿también está prohibido tocar al animal dentro del Beit HaMikdash y apoyar la mano sobre la cabeza de la vaca o del novillo, el que sea? ¿Está permitido o está prohibido? ¿Está incluida en la prohibición rabínica o no? O solamente apoyamos las manos pero sin tocar al animal. ¿Hay que tocar o no hay que tocar? Esa fue la primera discusión entre dos rabinos de nuestra historia. Yossi Ben Yoel opinaba que sí, y Yossi Ben Yohanan opinaba que no. Y fue una discusión que quedó inconclusa. O sea, no sé bien en la práctica cómo se legisló, si sí o si no. Lo que la Mishnah dice, tocar para Yejitá, sí, bien, sí, por supuesto, bien, Marcelo. Entonces, lo que la Mishnah dice, que esta fue una discusión que se fue derivando generación tras generación hasta Hillel y Shammai, que fue el último zug, la última pareja de líderes fue Hillel y Shammai, y recién ahí ellos, digamos, tomaron una postura. Pero Yossi Ben Yoezer y Yossi Ben Yohanan no se pusieron de acuerdo, y así quedó la primera discusión, digamos, oficializada. Eso no quiere decir que se llevaban mal, ni que la discusión terminó violentamente, nada por el estilo, simplemente se sucedió la primera discusión de nuestra historia. Ahora, nuestros sabios dicen que ¿por qué se dio la discusión? Nuestros comentaristas explican cómo puede ser. Ellos no tenían claro lo que habían dicho ayer en Knesset Gedolá. Es más, Shimon HaTzadik había sido el maestro de Antignos, o sea, el maestro de su maestro. Y Shimon era parte de Anshne Knesset Gedolá. O sea, Shimon fue el que legisló aquella ley rabínica. Entonces, ¿cómo puede ser que en 2 generaciones se haya perdido este detalle? La ley oral hay que transmitirla exacta y hay que conservarla. La explicación que dicen nuestros sabios es justamente por la invasión de los griegos. La invasión de los griegos causó digamos, tanta discordia, tantas divisiones en nuestro pueblo, que la gente empezó a perder, digamos, la cultura judía que tenía, ¿no? El estudio de la Torah que hacían se empezó a perder, empezó a mermar todo eso. Y empezaron a armarse distintas sectas y sectores en nuestro pueblo, aquellos a favor, aquellos en contra, y entre tanto barullo, se perdieron detalles de nuestra transmisión oral. Y justamente empezaron también un poco a dividirse, hubieron varias migraciones, ya vamos a explicar. Todo eso terminó de producir la primera discusión. Les voy a decir algo más, un detalle no menor. Este rey Ptolomeo II era un fanático de los libros. Es muy conocido que él tenía una biblioteca en Alejandría y era un fan de los libros. Acumulaba y acumulaba. Tenía todo menos uno, la Biblia, la Torá. La Torá él no la tenía. Y él, con tal de obtener la Torá, una Torá en su idioma, ¿no? Legible para él,
mandó a traer 72 sabios de la tierra de Israel a Alejandría y les pidió que traduzcan la Torá Shevichtav. Les pidió que traduzcan la Torá Shevichtav. Es conocido lo que dice el Talmud, que nuestros sabios era la primera vez que tenían que traducir al griego la Torá Shevichtav, que es la Shona Kodesh, es en hebreo sagrado, y no es fácil traducir, porque justo cuando vos convertís de un idioma al otro, tenés que interpretar lo que está escrito en el idioma original. Hay muchas excepciones, muchas connotaciones, y además hay muchos términos delicados. Y es conocido que les pasó un milagro, y los 72 sabios que fueron a traducir la Torá, todos coincidieron en la misma traducción, y tuvieron que hacer algunas enmiendas, algunas correcciones en el griego, para que no se tergiverse, no se malinterpreten algunos términos de la Torá. Pero bueno, ¿por qué les cuento todo esto? Nuestros sabios dicen que cuando se escribió la Septuaginta, la famosa la Torá, la primera versión de la Torá al griego, hubieron 3 días de oscuridad en el mundo. No está claro si fue una especie de oscuridad física, donde hubieron eclipses solares o nubarrones, más que todo se debe referir metafóricamente a una oscuridad espiritual. Vale decir, hubo una especie de nubarrón, sí, de entendimiento, de concepción de la Torá en el mundo, a pesar que uno puede pensar que, bueno, escribir la Torá al idioma extranjero es algo bueno, es para diseminar y difundir la Torá. No. Escribir la Torá, traducirla a otro idioma que no sea la Shona Kodesh, puede dar mucho lugar a interpretaciones erróneas, como realmente sucedieron después, que ya vamos a contar. Pero aún con el milagro de los sabios y que todos escribieron igual, y en lugar de escribir Naase Adam, hagamos un hombre, escribieron haré un hombre, y todas esas cosas, aún con todo eso, el que lee la Torá escrita, la Biblia, sin entender la interpretación, sin saber la interpretación rabínica, la Torá oral que viene a explicar la Torá escrita, se va a marear y va a empezar a tomar ciertos párrafos, ciertos acontecimientos de la Torá escrita y los va a malinterpretar. Es muy complejo, por ejemplo, explicar lo que pasó con Yehudá y con Tamar. Es muy complejo explicar lo que pasó con David y Elisheba. Hay un montón de situaciones muy conflictivas que si uno no tiene la verdadera versión, entonces puede terminar haciendo cualquier tipo de interpretación. Ahora, fue tan dura la cultura helénica para con nuestro pueblo, que el mismo Yossi Ben Yoezer, que les repito era el presidente de nuestro país, de nuestra nación, tuvo problemas con su propio hijo. Su propio hijo se descarriló. El hijo del presidente, el hijo de Yossi Ben Yoezer, esto lo dice en la Gemara, yo se los voy a leer para que ustedes me crean. La Gemara dice en Kuf Lamet Gimal Baba Batra. Baba Batra cuenta lo siguiente. Hay una Mishnah que analiza si un hombre puede desheredar a su hijo de la herencia o no. ¿Está permitido o está prohibido? Y si está permitido, ¿está bien que lo haga o no? Entonces en la Mishnah hay una discusión entre Rabanán y Rabban Shimon ben Gamliel, pero una opinión es la de Rabban Shimon ben Gamliel, que dice lo siguiente. A pesar que no está bien que el hombre desherede a sus hijos, inclusive si quiere donar todo su dinero para tzedakah, todo íntegro, al 100%, sin dejarle nada para sus hijos, a pesar que no está bien visto por los sabios, eso no está bueno que el hombre lo haga, con todo eso, si sus hijos no son buenos, están descarrilados, entonces está bien que lo haga. Así opina Rabban Shimon ben Gamliel. Se los leo adentro. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Im lo ayu banav noagim kashura, zahur letov. Si sus hijos no se conducían correctamente, su recuerdo para bendición. O sea, está bien hecho lo que hizo en haberlos desheredado y donar todo su patrimonio para la tzedakah. Y pregunta a la Gemara, ¿y eso cómo sabe Rabban Shimon ben Gamliel? ¿Cómo sabe que está bien hecho? Y la Gemara cuenta, lo aprendió de Yossi ben Yoezer. Dice, Yossi ben Yoezer, allá lo ven, shelo haya noé kashura. Tenía un hijo que no se conducía bien. ¿Qué pasó con Yossi ben Yoezer? Toda su fortuna, él tenía un cofre lleno de monedas de oro, era rico el presidente,
lo donó al Beit HaMikdash, dice Akdashá. Se fue y lo donó al Beit HaMikdash, para que no quede en manos de su propio hijo. Él pensó que su hijo iba a hacer un mal uso de ese dinero, entonces prefirió donarlo íntegramente al Beit HaMikdash, y así fue como desheredó a su hijo, en vida, ¿no? En vida. Cuenta la Gemara que su hijo quedó desheredado, y todavía era soltero, no había contraído matrimonio. Fue y se casó con una de las hijas del rey, el rey Yanai, que ya vamos a hablar del rey Yanai, quién fue este rey, ya vamos a hablar de quién fue. Una de las hijas de un funcionario, perdón, del rey Yanai, y tuvo un hijo, tuvo un varón, y como agradecimiento a su esposa, como premio a su esposa, como regalo de nacimiento, fue al mercado y le compró un pescado. Le nació un hijo, le quería regalar algo a la esposa, fue al mercado y le compró un pescado. Hermoso regalo, ¿no? Ni collar, ni pulsera, un pescado. Abrieron el pescado, dice la Gemara. Rompieron el pescado. Ashkach ba Margalita. Encontraron una piedra preciosa, una joya dentro del estómago del pescado, del pez. Ambrale, entonces le dijo a la esposa, dijo, qué hermoso regalo que me trajiste, la joya estaba escondida. Evidentemente esto fue Minashamayim, ¿no? Le cayó del cielo. Entonces la esposa le dijo al marido, ojo a quién se lo vendés este pez, esta joya, es un pez gordo, ¿no? Ojo a quién se lo vendés. No vayas a los políticos, ellos te van a regatear y no te van a pagar lo que vale esta joya. Andá de los religiosos, andá del Beit HaMikdash, ellos valoran la joya, que para qué se usaba en aquella época en el Beit HaMikdash piedras preciosas, ¿para qué se usaban? Para el efod. Ustedes saben que el efod era el pectoral que tenía el Kohen Gadol, y se ve que en ese momento hubo una renovación del efod. Entonces los encargados del Beit HaMikdash tenían que comprar las 12 piedras para el pectoral del Kohen Gadol. Y esta piedra era una de aquellas que encajaba con el pectoral. Entonces fue al Beit HaMikdash y preguntó, ¿ustedes cuánto me cotizan esta piedra? Y le dijeron, esta piedra la pagamos 13 cofres enteros de monedas de oro. 13 cofres. Se dice archimillonario. Dijo Yossi ben Yoezer, dijo, bueno, de los 13 cofres, solamente denme 6. Y 7 quédenselos ustedes en el Beit HaMikdash como donación mía. Cuenta la Gemara que a raíz de esto, los que llevaban la contaduría, los contadores del Beit HaMikdash, que tenían el registro de todos ingresos y egresos, escribieron así. Escuchen lo que anotaron en la ficha. Anotaron así. Yossi ben Yoezer donó un cofre. Su hijo donó 7. Lo superó a su papá 7 veces. ¿Qué quisieron decir con este registro? Quisieron decir que al final de cuentas, la bondad del hijo, de Yossi, superó la de su padre. Y cuenta acá Rashi y otros comentaristas, ¿y por qué registraron eso? Para enseñarnos que de dónde le surgió esa bondad a su hijo, a pesar de tener el derecho de recibir 13 cofres, se quedó con 6 y entregó 7. ¿Por qué? Porque él aprendió de su papá. El papá, Yossi ben Yoezer, donó todo su dinero al Beit HaMikdash. Y eso al hijo, en lugar de causarle un remordimiento, en lugar de causarle una cierta distancia con su padre, al contrario, lo llevó a reflexionar. Mi papá me quería. ¿Y por qué entonces no me entregó su dinero? Se ve que yo no me conducía bien. Entonces, y que el dinero es algo santo y sagrado, no es para hacer fechorías. Entonces el hijo de Yossi ben Yoezer recapacitó, y cuando fue su momento de convertirse en millonario, usó el dinero para bien, donando una millonada al Beit HaMikdash. De acá aprende la Gemara que en casos particulares como este, con hijos descarriados, se puede donar el dinero, toda la herencia de uno al Kodesh. Pero ¿por qué les cuento todo esto? Les cuento todo esto para que vean que inclusive Yossi ben Yoezer tuvo dificultades con su hijo, a pesar que Baruch Hashem terminó bien y terminó con una teshuvá retornando, y fue muy bien mencionado por la Gemara,
pero inclusive él tenía problemas de educación. Por eso, les cuento brevemente lo que la Mishnah en Pirkei Avot, Yossi ben Yoezer y Yossi ben Yohanan, ambos son autores de una Mishnah. Y los dos, cuando escriben lo que escriben, van a entender por qué escribieron. Cuando uno sabe el contexto y las vivencias que ellos tuvieron, van a entender lo que escriben. No vamos a analizar la Mishnah, pero sí leerla para que sepan de qué estamos hablando. Yossi ben Yoezer fue el famoso que dijo así: Yehi beiteja beit bala jajamim, que tu casa sea una casa de reunión para los sabios. Eve mitabek beafar raglem, apegate al polvo de sus piernas. Bebe yote batzamá librem, toma con sed sus palabras. Así dijo Yossi ben Yoezer. ¿Por qué escribió esto? Justamente para que la gente no se aparte de los transmisores de la Torah oral. Los sabios eran los transmisores de la Torah oral. Y Yossi ben Yoezer le reclamaba al pueblo: no se distancien de los sabios. No se dejen llevar ni por los tzedokim, ni por los mitiavnim, los helenistas. Ninguno de ellos le va a llevar a buen puerto. Estén apegados a los sabios. Son ellos los verdaderos transmisores. Y Yossi ben Yohanan, con mucha abundancia. Y Uanim beneveiteja, que hayan pobres en tu casa. O sea, recibí pobres a tu casa. Así dijo Yossi ben Yohanan. ¿Y por qué decía eso? Cuando una persona fomenta la generosidad, abre su casa al necesitado, al carenciado, se aleja del egoísmo y el hedonismo que en ese momento estaban fomentando los griegos. Los griegos estaban justamente con la versión opuesta: todo para mí, océano que te trago, dame, tomo, yo. Alimentaban el ego de la persona. Y lo que pidió Yossi ben Yohanan es, en lugar de alimentar el ego, lo contrario: dedicarse a la generosidad, al otro, a la beneficencia, a la caridad. Esa es digamos, nuestra antítesis, nuestra vacuna contra el helenismo. Y agregaron algo más, que es una Mishnah bastante compleja para explicarla, pero dijeron: Bealtar besija y maisha, no hables mucho con la mujer. En aquella época empezó la promiscuidad. Empezó a difundirse digamos, todo lo que es el adulterio. Los helenistas justamente elegían una vida muy liberal, mucho libertinaje. Y entonces nuestros sabios nos aclararon y nos advirtieron: tengan cuidado ustedes, hombres, de no arrastrarse con mujeres que vengan a provocarlos. No conversen con ellas, no se dejen seducir por sus cuentos y sus charlas, porque pueden terminando de pecar con ellas. Así dijeron nuestros sabios. Eran todas frases que ellos en esa época tan difícil trataron de mantener a nuestro pueblo sano y salvo de lo que es la invasión griega. ¿Cómo termina la historia de estos dos grandes sabios, Yossi ben Yoezer y Yossi ben Yohanan? Termina muy, pero muy trágica. ¿Cómo termina sus vidas? Siendo los representantes, los líderes de nuestro pueblo, cuando hubo un cambio de reinado, el rey Ptolomeo V terminó perdiendo una batalla con uno de los reyes seleucidas, que era Antíoco III, o Antíoco, o Antiochus en hebreo. Y en ese momento, cuando los Ptolomeos perdieron la batalla, perdieron también el dominio sobre la tierra de Israel. Los seleucidas, que venían del norte, tenían otra actitud contra nuestro pueblo. En lugar de ser amistosos y amigables, eran mucho más, belicosos, beligerantes, invadieron, empezaron a conquistar pueblos y por la fuerza tomar el dominio de la tierra de Israel y la nación judía. Y por supuesto contaron con toda la colaboración de los helenistas, de los tzedokim, como dijimos antes, pero básicamente de los helenistas. ¿Quiénes eran los helenistas? Los helenistas judíos, ¿no? Los famosos mitiavnim, los que se convertían al griego, ¿no? Los mitiavnim. Uno de los máximos líderes de los mitiavnim era ni más ni menos que el sobrino de Yossi ben Yoezer. El sobrino de Yossi ben Yoezer, se llamaba Yakim, o Yakum, era el líder de los helenistas, de los mitiavnim. ¿Están escuchando? Estamos hablando de la familia del presidente.
el sobrino fue el que colaboró, el que complotó contra su tío. Y no solamente eso, Antíoco, hubieron varios Antíocos, pero el Antíoco IV, que fue, digamos, el que vino después de Antíoco III, fue el más bravo de todos. Fue el famosísimo Antíoco Epifanes, que vamos a hablar mucho de él, que fue él digamos, el artífice de toda la rebelión de los Hashmonaim, que si Dios quiere vamos a hablar la semana que viene. Pero antes que entremos en los Hashmonaim, primero se dio unos varios años de tragedia, de conquista, de barbarie, de asesinatos en masa, de torturas, y empezaron por las cabezas del pueblo, que eran Yossi ben Yoezer y Yossi ben Yohanan. Y aquel que se levantó contra los presidentes de nuestra nación fue justamente el sobrino de Yossi ben Yoezer, y él fue el verdugo de él. Él fue el que lo llevó a la horca a su tío y a su colega. Yossi ben Yoezer y Yossi ben Yohanan murieron los dos ahorcados. Y la Gemara cuenta algo tremendo, no es una Gemara, es un Midrash. El Midrash cuenta cómo fue esos últimos minutos de vida de Yossi ben Yoezer y también los últimos minutos de vida de su sobrino, que ahora les voy a contar lo que pasó. Esto está contado en el Midrash Rabbah. Yo nada más les voy a pedir a ustedes suma atención y no saquen ninguna conclusión de lo que yo les voy a contar ahora, porque es algo muy controversial, muy difícil de interpretar, y no es para cualquiera. Yo no puedo ver acá quién va a escuchar, porque solamente en mi pantalla del teléfono tengo a mi papá, a Quique Blanca y a Mauricio Safdie. No puedo ver quién más está escuchando. Veo varias gente. Bueno, les pido a todos que esto que voy a decir ahora tengan cuidado cuando lo reproduzcan, no sé si lo van a contar a alguien, porque no es para todos. ¿Está bien? Confío en los que están escuchando, ¿sí? Si alguno se queda con alguna duda, le pido que me la pregunten a mí o a algún rabino muy capacitado, pero atención con lo que voy a contar. El Midrash cuenta lo siguiente. El Midrash cuenta que en el momento que estaban colgando a Yossi ben Yoezer, para colgarlo, lo montaron sobre una especie de, no sé cómo se llama, una tarima, el famoso banquito, ¿no? Patear el banquito. Bueno, lo colgaron sobre un banquito, una tarima, estaba la horca arriba colgando, y el que estaba dirigiendo esa procesión era, como dije antes, Yakum o Yakim, el sobrino, que tenía un nombre incluso helenista, pero no me acuerdo el nombre ahora. Pero bueno, él en ese momento burlaba a su tío y le decía así, él estaba cabalgando sobre un caballo blanco, hermosísimo, y le decía, mira tío, ¿en qué caballo voy yo? Monto yo. Y mirá en qué caballo montás vos. ¿A dónde te montaron a vos? En un banquito para colgarte. Y mirá yo cómo estoy en un caballo blanco dirigiendo todo este auto de fe. Así lo bromeó, lo cargó, lo burló. El tío, Yossi ben Yoezer, que es el presidente de la nación judía, no se quedó callado. Y le dijo así, le respondió, quiero que ustedes escuchen adentro porque es algo muy interesante. Le dijo así, así que vos me burlás a mí, mirá, si así hace Dios, si así hace Dios con los que lo hacen enojar, si a vos, Dios, que lo haces enojar a él, vos sos un antirreligioso, te dio un caballo blanco, imagínate el caballo blanco que me va a dar a mí, cuando en el mundo venidero, yo me dediqué a hacer la voluntad de Dios. Si así a vos Dios te premia, imagínate el premio que me va a dar a mí. Y le respondió, le retrucó el sobrino, amarle, Asá Adam Retzonoyo Termineja. ¿Cómo? ¿Qué me estás diciendo? Que Dios te premió. ¿Acaso hubo una persona que hizo la voluntad de Dios mejor que vos? Y mirá qué premio te dio. ¿De qué caballo blanco me hablás? Si vos, mejor que vos no hubo en esta generación. Eras la eminencia. Y mira cómo terminaste. No entendió el sobrino que no se refería a un caballo blanco, se refería a un mundo venidero.
Pero el sobrino estaba muy materializado y él quería ver la recompensa en este mundo. Entonces, Yossi Ben Yoézer cambió de táctica, cambió de estrategia reflexionista. Escuchen lo que le dijo, amarlo así, amarlo. Le dijo, bueno, Imkaj ¿no? Calva Homer le magizar. Si así hace Dios con los que hacen su voluntad conmigo, si a mí Dios, que yo me dediqué a Él, a su servicio, a su voluntad, así me termina mi vida, colgado en un banquito, Calva Homer le magizab. ¿Cómo vas a terminar vos? Eso es de aquellos que haces enojar a Dios. Si a mí me colgó, imagínate lo que a vos te espera. Imagínate el castigo que a vos te va a llegar. En ese momento, dice la Gemara, el Midrash, Nihnasbo adabar que eres shelachna. Estas palabras de Yossi Ben Yoézer entraron en el corazón de Yaquín como el veneno de una víbora, de una serpiente. Le agarró una especie de remordimiento extremo a Yaquín. Le entendió que las palabras del tío eran serias y lo que a él le esperaba, o en este mundo, o en el venidero, no iba a ser ningún caballo blanco. Si a su tío lo colgaron, a él lo iban a colgar 10 veces. Entonces en ese momento le agarró un miedo, un pánico, y dijo, ¿y cómo yo me salvo de esto? Le agarró una especie de teshuvá extrema. Dice la Gemara, escuchen lo que dice la Gemara, y esto es lo delicado que les pido, no saquen conclusiones. Alaj, de quien beatzmo, arba mitot bedin, sequilá, serefá, erek, vegenek. En ese momento él recibió sobre sí las 4 muertes del bedin, del tribunal. Hay 4 muertes, las penas de muerte en la Torá tienen 4 ejecuciones. Sequilá, serefá, erek, vegenek. El apedrado, la incineración, el ahogo y el jere, que es la espada, la vaina. Las 4 muertes él las hizo cumplir sobre sí simultáneamente. ¿Cómo hizo? ¿Cómo hizo para hacerse matar? Se suicidó, ¿eh? Se suicidó de las 4 formas más terribles que hay. ¿Cómo hizo? ¿Cómo se hace para, o uno se muere por ahogo, o se quema, o se apedrea? ¿Cómo hace para que las 4 se puedan aplicar sobre él? Dijo, se le ocurrió una idea así. Trajo, nadie intenta hacer esto, por favor, le pido. Trajo un banquito, se colgó del banquito, que estaba al lado de un árbol. Al árbol colgó una soga, se la puso en el cuello. En la rama puso un montículo de piedras. Abajo encendió leña. En el centro de la leña, que está en el fuego, clavó una espada. ¿Y qué pasó cuando él pateó el banquito? Él mismo se suicidó. ¿Qué pasó? Primero se colgó, ¿no? Eso sería Gene. Segundo, se le cayeron las piedras, la sequila. Tercero, se quemó. Y cuarto, se clavó con la espada. Las 4 a la vez cumplió sobre él un autosuicidio con las 4 muertes. Bueno, así cuenta la Gemara. ¿Qué pasó en ese momento? Dice la Gemara, Nitnamnem Yossi Ben Yoézer. Yossi Ben Yoézer estaba ya colgado. Ya le habían pateado el banquito a Yossi Ben Yoézer. Y él estaba ya moribundo, ya sin aire, y semi ahogado. Mira, Ra'amitato. Ve a la cama, a la muerte de su sobrino. Parjá Ba'avir. Vio cómo subía al cielo. Amar, y dijo, Besha'ak Kalá. Legan Eden. Por un momento, él se me adelantó al Gan Eden, al paraíso. Mi sobrino, que era el mitiabén más grande, el edenista más grande, aquel que me mató a mí, aquel que pateó mi banquito, y mientras me estaba muriendo, me estaba cargando, él con esto que hizo rápidamente, se adelantó al Gan Eden, entró al paraíso antes que yo. O sea, la Gemara acá, la Midrash dice, aprobó la actitud que tuvo este hombre y aquí. ¿Por qué le digo que es tan complejo esto? No es solamente este Midrash. Hay un famoso pasuk en el Humash, donde Jacob, cuando entra disfrazado de Esab a lo de Yitzhak huele las ropas que tenía Jacob puestas, y se vayara Jetreach Begadab, y olió
el olor, el aroma que despedían esas ropas, esas prendas que tenía puestas Jacob. Y dice la Gemara que la Torah dice que en ese momento Yitzhak dijo, Re'eh reach beni que reach sadeh asher berejó Hashem. Este olor es el olor de el campo que Dios bendijo, o sea, el campo del Gan Eden. Tiene olor a paraíso estas ropas. El Midrash dice que en ese momento Yitzhak tuvo una profecía. Vio que en las ropas de Jacob se olía a Gan Eden. Y la Gemara dice, ¿qué olió Yitzhak en ese momento? Este Midrash dice, Yitzhak en ese momento olió el olor del Gan Eden de Yaquim. Este Yaquim, el sobrino de Yossi ben Yoezer, en ese momento de martirio, de automartirio, despidió olor a Gan Eden, y es el olor de Gan Eden que había ya olido Yitzhak Avinu hacia varios milenios atrás. En pocas palabras, estamos alabando la actitud de este hombre Yaquim. Por supuesto que la Gemara no está ni el Midrash, ni por supuesto que estamos, de ninguna manera legitimizando un suicidio. Hazel Shalom, sacar de acá, está permitido suicidarse, y bajo ningún concepto está permitido hacer eso. Ojo, por eso digo, ojito, ojazo con esto que estamos diciendo. Esto se aplica en rarísimas excepciones a la regla. Casos muy delicados como este, donde la teshuvá es genuina, es real, es auténtica, y uno entiende que no hay otra forma de expiar por sus pecados, salvo esto, y temía acá está, wow, sí, bueno, tenés razón, Marcelo Kleiman. Bueno, por eso dije que es algo delicado, ¿no? Ya anticipé, tenés razón. Temía él temía que si dejaba pasar esta oportunidad, casi que no tenía solución, no tenía remedio. Entonces él entendió que era la única forma que Dios esté contento con él, expiando de ese modo por sus pecados. Y en estos casos, te repito, muy extremos, es que la Gemara aprueba algo así. Por supuesto, les digo, Hasu Shalom, nadie tome esto ni en la práctica, ni siquiera teóricamente. Yo les digo lo que está escrito acá en el Midrash, y lo leí para que nadie piense que estoy fantaseando algo. Pero, ¿por qué leo todo esto? No para concluir algo en la práctica, sino para que entiendan el contexto. Lo que se vivía en aquella época era un helenismo invasivo, tremendamente contagioso, que hasta mismo la familia de los presidentes estaban sufriendo toda esa invasión. Y fue una época muy dura, y de hecho terminó el presidente y el presidente de la Corte Suprema terminaron ahorcados por Antíoco Epifanes. Y todo eso, después de esta muerte, después de este sacrilegio, después de que pasó esto, es que se ocurrió la rebelión de Matitiau y todos sus hijos Hashmonaim. Si Dios quiere, eso va a ser la semana que viene. En la próxima etapa, el próximo Zug, si Dios quiere, vamos a estudiar la historia de Nitai Arbelí y la de Rebi Shimon ben Perajiá. También estamos a punto de entrar en la era de Yeshu, y Mach Shemo Bezichro. Estamos a punto de entrar también en su era. Si Dios quiere, la semana que viene, ya vamos a hablar también de él. La semana que viene, si Dios quiere, continuamos con esto. Y así que los dejo acá, porque se me fue la hora. Uy, se me repasó la hora, les pido perdón. Ni vi el reloj, les pido perdón. Mil perdón. Mi idea era terminar unos cuartos, se me fue completamente la hora. Pero bueno, no quería dejar de perderme ningún detalle. Y les pido a todos, por favor, que nadie cuente lo que yo dije, que quede entre nosotros. Y recemos para que en YouTube nadie haga ningún comentario negativo. ¿Qué voy a hacer? Es parte de la exposición mediática hoy en día.